pone anemias aplásicas. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la definición? Siempre que vamos a ver como el diagnóstico diferencial es una pancitopenia, es decir, la disminución de las 3 series, y por tanto las manifestaciones clínicas se van a ver asociadas a las citopenias. Entonces, una pancitopenia, o sea, si vamos a ver el resumen de qué cosa es la anemia aplásica, con una médula hipocelular. Entonces ustedes, bueno, y vamos a ver después otras médulas. La médula ósea normal es más o menos como ven ustedes a la derecha, se ven así puntitos de colores violeta, que son las diferentes células, pero ustedes ven a la izquierda, y eso ya cuando nosotros hacemos el aspirado, la biopsia, libre, o sea, no vemos esas células, muy chiquitito en algunas cosas, y vemos gran cantidad de este tejido en blanco, que es el tejido graso. Entonces hay una médula hipocelular, y vamos a ver, hay un incremento de tejido graso, tejido fibroso, tejido conectivo. Pero, ¿dónde está ubicada la anemia aplásica? Dentro de las llamadas insuficiencias medulares, o sea que hay un problema pues en la producción de las células. Eso se denomina insuficiencia de la médula ósea. Y la anemia aplásica es un término reservado, como ya lo dije, de pancitopenia con médula hipocelular, porque vamos a ver, eso influye en el diagnóstico. También se le denomina, y está llamado insuficiencia medular o síndrome de falla medular, es decir, que no hay pues la producción debida de células. Y vamos a ver que hay una alteración en el número y la función de las células pluripotenciales. Entonces, ahí viene el daño, porque vamos a ver el diagnóstico diferencial, y creo que lo tendrán en clase, el síndrome mielodisplásico, por ejemplo, que se parece mucho a la anemia aplásica, pero el daño es más posterior, o sea, parece que en una toxina, y vamos a ver, las causas son muchas, realmente un paciente con anemia aplásica nos ponemos a buscar en la historia clínica y realmente no encontramos la causa, o sea, salvo que haya un medicamento y una razón causa-efecto. Pero hay un buen grupo de personas que, por ejemplo, un agricultor que tiene muchas sustancias alrededor tóxicas y no se sabe realmente cuál es la que le ocasionó este daño. Pero el daño, como ven, es en la célula pluripotencial. Por tanto, la célula pluripotencial es la que produce las diferentes estirpes celulares. Por eso es que hay anemia aplásica, esa disminución de las 3 series. En cambio, el síndrome mielodisplásico es en la célula stem cell, pero ya prácticamente en el desarrollo, o sea, la célula desarrolla, madura, pero no se detiene en la maduración. O sea, yo veo una célula hipercelular, pero detenida en la maduración. Entonces, al no madurar, no puede salir a la zona periférica y por tanto también hay pancitopenia. Entonces, ahí viene la diferencia entre el mielodisplásico y la anemia aplásica. El daño en la anemia aplásica es mucho más alto. Y aquí pongo una relación, y que la vamos a ver después, con la hemoglobinuria paroxística nocturna. Incluso se considera que es una sola etiología y una sola enfermedad. La anemia aplásica puede virar a hemoglobinuria paroxística nocturna, o a la inversa, un HPN que después se convierte en anemia aplásica. Entonces vamos a ver también un poquito en relación a eso. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia medular, o falla, o secuestro, como queramos decirle, tenemos que recordar esta clasificación, en la que vamos a ver una clasificación en relación a la cantidad de células, una cuantitativa, donde hay pues una realmente disminución de las células. Ahí estamos hablando de las aplásicas, que pueden ser globales, y aquí sí tenemos la anemia aplásica, porque hay la disminución de las 3 series, y vamos a ver, puede ser adquirida o puede ser congénita, y las parciales, donde tenemos el daño se produce en una sola estirpe celular. Puede haber disminución en la serie eritroide, en la serie mieloide o en las plaquetas. Entonces puede ser, si es serie mieloide, se denomina eritroblastopenia, que incluso puede ser hereditaria, que es el síndrome de Black Diamond, que solamente compromete la serie roja, las otras 2 series están normales. La neutropenia, que hay un cursillo, las neutropenias son dentro de las formas así, cuantitativas, las más frecuentes, y que la vemos comúnmente en muchos pacientes. Y la trombocitopenia, pero estamos
adquirida, hay una disminución en la producción de los megacariocitos, y ustedes saben que los megacariocitos son los que en la médula ósea producen las plaquetas. Entonces, vamos a hablar solo de la global, y dentro de la global, la anemia plástica. Porque tenemos también las cualitativas. En las cualitativas, ¿qué significa? Que hay un buen número de células, pero que no funcionan. Y cuando hablamos de cuando hay disfunción, o sea, no hay funcionamiento adecuado, se denomina dis. O sea, ustedes añaden el sufijo dis al daño, probablemente del estirpe celular. Entonces tenemos las parciales, que también es cuando hay una sola serie, puede ser diseritropoiesis, cuando se afecta a serie roja, disgranulopoiesis, la serie blanca, y dismegakaryopoiesis, la serie de plaquetas. Pero acá tenemos las globales, y dentro de las globales que afectan todas las series, estamos con el síndrome de mielodisplasia, que probablemente tengan ustedes una exposición en relación a esto. Entonces, ustedes están viendo, se parece, las manifestaciones clínicas de una u otra van a ser similares, y la médula ósea es lo que nos va a ayudar al diagnóstico. O sea, toda pancitopenia, y eso también recuerden, es sinónimo de punción de la médula ósea. No podemos tener un paciente con pancitopenia y estar esperando, digo, no puede ser esto, no. Inmediatamente, apenas llegó veo el hemograma que hay pancitopenia, lo tengo que aspirar. ¿Para qué? Para definir la alteración probable que se ocurre en la médula ósea. Y también nos ayudará al diagnóstico. Y tenemos esta que salió en el blog en el año 2006, la relación, y esto realmente ahora se está determinando muchísimo, la correlación de muchas enfermedades que al final parece que son de una sola línea celular, de un solo daño en la médula ósea, que pueden condicionar, ustedes ven todas las patologías prácticamente hematológicas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, se correlacionan estas patologías. Tenemos la anemia plástica, que este es lo que nos atañe ahora, pero tenemos este otro grupo, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que como le dije, es una correlación, o sea, actualmente hay mucha relación entre anemia plástica y hemoglobinuria paroxística. Tenemos aquí la mielodisplasia, que hay un grupo de patologías que se denomina hipoplasia mielodisplásica, o sea, en lugar de que haya hipercelularidad, hay hipoplasia. Entonces se semeja mucho a la anemia plástica, y acá la diferencia es cuando nosotros revisamos en la microscopía, cuando vemos en la médula ósea, y ahí es donde vamos a diferenciar, y vamos a ver que en la anemia plástica hay disminución de la celularidad, pero ¿qué predominan? La estirpe linfocitaria. En cambio, en la hipoplasia, en la mielodisplasia hipoplásica, predomina la serie blanca, o sea, vamos a ver serie mieloide, serie con sus diferentes estadios, pero anómalos, con problemas en la maduración, y en ambos hipocelularidad. Entonces, pero ustedes ven, a veces parece un solo grupo de patologías que se van a ir correlacionando. Después tenemos la linfocitosis a células granulares grandes, que también se puede ver en niños. Tenemos la trombocitopenia megacariocítica, la granulocitosis, la aplasia a células puras, que esta es la eritroblastopenia que les comenté, y acá tenemos el gran grupo de las leucemias agudas. Y como están viendo, esta se correlaciona con la mielodisplasia. Entonces ustedes también van a ver que algunos pacientes con mielodisplasia en el transcurso de los años puede virar a leucemias agudas, porque todas tienen un factor común, el daño de la toxicidad, todos estos están basados en la toxicidad o el daño por alguna noxa, sea congénita o sea adquirida, de la médula ósea en diferentes niveles de su maduración. Entonces, en relación ya a la anemia plástica, tenemos dos etiologías, como comentamos. La etiología hereditaria, que viene ya por el niño nace o la niña nacen con problemas ya de pancitopenia, y dentro de este grupo son tres patologías: la anemia Fanconi, la anemia de Diamond-Blackfan y el síndrome de Schwann-Diamond.
De estas tres, ¿cuál es la más común? Es la anemia de Fanconi, que vamos a hablar, por tanto, algo en relación a esto. Y se va a presentar en los niños. Entonces aquí, cuando tengo una pancitopenia, pulso al bebé, veo hipoplasia medular, lo primero que tengo que investigar es anemia de Fanconi. Y las adquiridas, por supuesto, estas son más frecuentes, ¿no? Tenemos y la gran gama de patologías se asocia en relación idiopática, porque como les comenté, nosotros, sobre todo en el Perú, somos multifarmacia. Ustedes se van y en lugar de que la persona se vaya al médico, va al farmacéutico, a la farmacia, que ni siquiera es farmacéutico al que le atiende en la farmacia, y le dice, mire, tengo una diarrea, ¿qué me da? Ah, tómese tal cosa. Entonces, sin receta, sin nada. Entonces, acá hay muchos fármacos que recibimos, que no sabemos, alguno de estos puede ser el problema, vamos a ver cuáles. Infecciones, acá tenemos el virus de la hepatitis, pero también el parvovirus B19, sobre todo, tiene una selectividad de dañar la célula multipotencial. Ciertos productos ya que se han determinado que son tóxicos, el benceno, por ejemplo, las personas que sin mayor protección trabajaban en esto con una serie de productos, podrían también por años hacer anemia plástica. Las radiaciones, que esto ya es conocidísimo y se estudió mucho en relación justamente a las bombas atómicas que cayeron en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, y ahí pues la gran cantidad de pacientes que justamente ahí surge mucho la relación de la radiación con enfermedades como leucemias agudas, sobre todo anemias aplásicas, mielodisplasias fundamentalmente. Y la citotoxicidad por quimioterapia, que eso también es común. La quimioterapia, los diferentes quimioterápicos, su principal mecanismo precisamente es dañar la clona, dañar la mitosis celular, pero que lamentablemente pues daña a la célula cancerígena, pero también a las células normales del mercado. Entonces, pero de todas estas, salvo si tenemos esa correlación con el uso de radiaciones, con el uso de quimioterápicos, si es una persona que no tiene mayor antecedente, todo se considera idiopática. Entonces, aquí también ya lo que vemos, la aplasia medular idiopática, y la secundaria, si es que consideramos algún tipo de relación. Por ejemplo, nosotros hemos tenido hace poco una paciente que estaba recibiendo un antirreumático y a la semana, más o menos estaba ya 15, 20 días con ese tratamiento, la de penicilamina, y comienza a sentir un dolor en garganta, hace fiebre, comienza a hacer dificultad respiratoria, llega al hospital, pancitopenia y la médula era hipocelular. Y ahí sí hay una correlación con la de penicilamina. Entonces, si es que existe una correlación, podríamos determinarla. Si no, queda como patología idiopática. Y aquí tenemos también lo que comentaba de las toxinas industriales. Por eso es importantísimo la bioseguridad en el trabajador. A veces hay que ser muy estrictos porque hay muchos, por ejemplo, tenemos pacientes que son pintores o que son carpinteros. Entonces, esas sustancias que constantemente la persona usa en el trabajo, y no todos lo hacen, por eso se describe cierta susceptibilidad, tiene que haber una susceptibilidad en las personas para poder hacer estas alteraciones. Los virus, como les comenté, el citomegalovirus también, a pesar de que la gran mayoría de nosotros somos citomegalovirus positivos, en algunas personas, por cierta circunstancia, podría ser la causa. Enfermedades inmunológicas, el timoma, aquellas personas que todavía conservan el timoma, que no regresiona, podría ser anemia plástica en el transcurso de su vida. Hay una patología que se denomina una anemia plástica reversible, que se ha visto en las gestantes, y describen que es por un rechazo de la mujer hacia el feto, de su organismo hacia el feto, y que terminado el embarazo, el cuadro de la persona revierte. Se han descrito casos muy ocasionales, pero que se pueden dar. La hemoglobinuria paroxística nocturna, que ya hemos dicho
que hay una correlación estrecha con anemia cálcica. Y entonces vamos viendo en cuanto a la etiología, hablamos de la anemia de la aplasia medular congénita y estamos hablando de la anemia Fanconi. Si ustedes van al hospital del niño, van a ver estos grupos de pequeños que se parecen, porque todos tienen las características muy similares. ¿Cuáles son las características de estos niños? Estatura baja, que tienen unas lesiones, se llama manchas de café con leche en el cuerpo, puede ser a nivel del tórax, puede ser a nivel de la cara. Tienen malformaciones a nivel del pulgar, del radio y de las vías genitourinarios, y en realidad se les conoce como los llamados niños pajaritos, porque sus facies son muy delgaditos, facie muy finita, y tienen al menos 7 defectos genéticos distintos, y que para esto hay que hacer entonces un estudio complementario genético para llegar al diagnóstico final de la anemia Fanconi, que es importante determinar su diagnóstico para poder ver el tratamiento, que generalmente estos pacientes, si no se les hace trasplante de médula ósea, estos niños mueren a temprana edad. Entonces, como es una enfermedad autosómica recesiva, y vamos a ver, se manifiesta por pancitopenia, que es progresiva, tienden a ser anemias aplásicas severas y morir por esto. Las malformaciones congénitas que ya hemos dicho, entonces hay que hacer un estudio de cariotipo para ver cuántas malformaciones pueden tener. La fragilidad cromosómica, ese es el término, fragilidad cromosómica, eso también es una parte de un estudio de cariotipo, pero diferenciado, para poder ver, y es el que nos va a dar el diagnóstico. Y estos niños también tienen mayor riesgo de neoplasias, sobre todo leucemias agudas. Entonces, por el mal pronóstico que tienen, estos niños tienen que ser tratados lo antes posible. Aquí ven algunos pequeños, ustedes lo ven, talla baja, algunos pueden tener retardo mental, pero no siempre. La mayoría son niños que tienen, porque esto es más que todo estructural, no tienen ningún tipo de trastorno de tipo que pueda ser retardo, pero algunos lo podrían presentar, pero muy leve. Ustedes ven a este niño, esas manchas extensas, son las manchas de café con leche que se llaman, que también son características de esta enfermedad. Dentro entonces de las otras etiologías tenemos las secundarias, los fármacos, dentro de ellos los quimioterápicos, como comentaba en relación a las anemias de los quimioterápicos antineoplásicos. Muchos de estos, ¿por qué? Porque precisamente su mecanismo es actuar sobre algunas áreas de la mitosis celular. Por eso es que actualmente los protocolos y las tendencias es el uso de los anticuerpos monoclonales, y ya lo estamos usando. Miren, nosotros tenemos un atraso de casi 20 años en relación a los países del primer mundo en el uso de los productos biológicos. Estamos hablando de los anticuerpos monoclonales, y el más usado y el que realmente está ya han entrado ya 2 más, pero el que ya estamos usando con cierta regularidad es el rituximab, que es usado principalmente para el tratamiento de los linfomas. Entonces, ¿qué ocurre por ejemplo, incluso instituciones, hospitales en Estados Unidos, por ejemplo, hacen incluso anticuerpos monoclonales directamente dependiendo de la cepa del cáncer que van a tratar? ¿Para qué? Para concentrar el medicamento precisamente en la célula que tiene el antígeno anómalo e impedir precisamente la destrucción de las células que son normales. Todos estos causan pues daño, y algunas veces irreversible, en las diferentes series de la médula ósea, ¿no? Entonces, agentes alquilantes, estamos hablando de la ciclofosfamida, antimetabolitos, tenemos el metotrexate, por ejemplo, el antimitóticos y incluso algunos antibióticos que podrían causar la depenicinamina, tenemos el anfotericin, pueden causar también daño en la médula y condicionar diferentes daños celulares. Tenemos otros antimedicamentos que pueden causar anemia plástica. Recordemos el famoso cloranfenicol,
que por ejemplo en el país, en Estados Unidos está prohibido, y ustedes ven que también en nuestro país ya el cloranfenicol no está siendo usado, pero no es porque nosotros tengamos, parece que ahí hay una predisposición de este medicamento en la raza blanca para producir anemia plástica, y por eso es que en Europa y en Estados Unidos ya han sido prácticamente eliminado este producto, que es de uso muy común, y ustedes saben, la fiebre tifoidea. En nuestro país se han descrito, sí, en la Universidad Cayetano Heredia se publicó en los años 70, cuando salió el boom esto de que el cloranfenicol condicionaba la anemia plástica, algún caso de tanto que se ha usado y hasta ahora que se usa el cloranfenicol, se describen muy pocos casos en forma aislada de la anemia plástica en relación a ese medicamento. Entonces se describe que hay una susceptibilidad dependiendo de la raza. Pero el cloranfenicol nos puede dar dos alteraciones. Uno es la anemia plástica y el otro es la anemia sideroblástica, que es como si fuera una mielodisplasia y un problema en la maduración celular que es reversible. Retiro el cloranfenicol y está más en relación a la dosis. O sea, hay 2 grados de toxicidad. En la anemia plástica no es dependiente de dosis, es susceptibilidad de la persona. En cambio, la anemia sideroblástica, la anemia que consideramos sideroblástica, es en relación a toxicidad, propiamente por una alta dosis, y eso es por un tratamiento, por ejemplo, amplio, por la fiebre tifoidea, por ejemplo. Retiro el medicamento y la médula comienza a recuperarse. Entonces es reversible. Las sulfas, el cotrimoxazol, por ejemplo, y ustedes están viendo, son productos de uso muy común. Hemos tenido, sí, por ejemplo, un paciente con anemia plástica que recibió ibuprofeno, entonces toma por un problema antiinflamatorio, que tenía un problema articular, y tomó por unos 5 días, y a los 15 días siempre se relaciona, el problema empieza con una infección orofaríngea. Eso es lo típico cuando se hace el estudio, ya correlacionamos con anemia plástica. Los anticonvulsivantes, fenitoína, antitiroideos, por ejemplo, puede ser anemia plástica, pero el antitiroideo más se relaciona con neutropenias. Casi todos estos pueden hacer primero neutropenia más que anemia plástica, ¿no? En cambio, los quimioterápicos, los antineoplásicos, más hacen anemia plástica, que es dañar, salvo podrían hacer neutropenia, pero los niveles son diferentes, ¿no? Entonces aquí vemos, son medicamentos, como ustedes ven, de uso común. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces aquí vamos a ver que hay varios mecanismos de acción de por qué se produce la anemia plástica. Y tenemos que entender la fisiopatología para poder correlacionar con el tratamiento que vamos a dar. En primer lugar, lo que se ha determinado, y ahora que está en moda el estudio de los anticuerpos monoclonales y la citometría de flujo, se ha determinado cuál es la célula que es la stem cell, que nos representa el stem cell, es el anticuerpo, el CD34. Entonces, si yo hago el estudio de la citometría, que en realidad la citometría es más hecho para leucemias agudas, pero podemos hacerlo para otras patologías, se determinó que el CD34 estaba disminuido. Entonces, ¿qué significa? Que la actividad hematopoyética, o sea, la célula pluripotencial, está reducida, no hay producción. Entonces hay una pobre formación de células hematopoyéticas o células del estroma. Este mecanismo de acción está principalmente dado por un daño, una toxicidad, que puede ser una radiación, puede ser unas quimioterapias, puede ser benceno. Principalmente es una sustancia tóxica el mecanismo de acción. El segundo mecanismo es un proceso inmune, es una destrucción mediada por sistema inmune. Y aquí, y esto es por cultivos que se han determinado ya in vitro, hay la presencia de un linfocito T citotóxico. Se detecta no solamente en la médula ósea, también circulando a nivel periférico. ¿Y qué hace este linfocito T citotóxico? Es un mielosupresor. Entonces, mientras existe este linfocito T citotóxico, comienza a haber un daño en
en la célula pluripotencial y no estimula la producción de las diferentes estirpes celulares. Y esto es principalmente inmune. Lo vamos a ver, este es el principal mecanismo de por qué, por ejemplo, un lupus podría ser anemia plástica. Este año ya hemos tenido 3 casos en nuestro hospital de pacientes con lupus muy activa que hacen palcitopenia, hacemos el estudio y sale anemia plástica. Entonces ahí definitivamente el mecanismo es inmune. Y el tercer mecanismo es el proceso de la apoptosis. Hay una acción destructiva que induce la muerte de las células CD34, es decir, que hay una apoptosis acelerada. La célula vive menos, o sea, se produce menos y vive menos. Entonces son los 3 mecanismos en diferentes niveles que corresponden a la fisiopatología de la anemia plástica. Y vamos a ver por qué la importancia de esto. ¿Cuál es la epidemiología de la anemia plástica? Si ustedes me preguntan en el Perú, no lo sabemos, porque lamentablemente en todas las enfermedades, las patologías, nos falta muchísimo en relación a nuestra propia epidemiología y nos falta realmente pues unificar nuestros diagnósticos de los diferentes centros a nivel nacional para poder llegar realmente a tener una estadística nacional, porque nosotros siempre nos basamos en las estadísticas internacionales que no son quizás lo mismo. Su incidencia es de 2 a 5 casos por millón de habitantes al año y se describe que hay más pacientes en países en vías de desarrollo y en Asia. Afecta a ambos sexos, ahí no hay un predominio de uno u otro, y vamos a ver que la distribución es bifásica, o sea, hay 2 picos, uno en niños jóvenes, adultos jóvenes, y otro en ancianos. Y aquí lo tenemos, en cuanto a la epidemiología, hay una distribución bifásica, pico de 10 a 25 años, o sea, niños y adultos jóvenes, pero veamos, no son niños muy pequeñitos, son niños ya tendientes a la adolescencia, y en mayores de 60 años. En relación al sexo, no hay diferencia y volvemos a recordar pues las formas congénitas y adquiridas, ¿no? Estamos hablando más que todo, si estoy hablando de edades de 10 a 25, es la forma adquirida, porque las congénitas, por ejemplo, anemia de Fanconi, aparece pues desde el nacimiento. Entonces las hereditarias sí se van a manifestar en edades más tempranas. Y aquí tenemos algunas incidencias de anemia plástica adquirida en Europa y Norteamérica, 2 por millón de habitantes por año, estamos de 2 a 2.5, la incidencia de 2 a 3 veces mayor en el este de Asia, y habría que ver ahí, se describe mucho en ciertos productos que utilizan en los alimentos. Después, bueno, hay varios estudios, la incidencia global anual es de 3.9 por 10 a los 9 habitantes, mayor en población pediátrica, y en adultos de 3.8 por 10 a las 6. Son algunos estudios, pero en general la población más o menos de 2 a 2.5 por millón de habitantes por año. ¿Cuántos habrá en nuestro país? No lo sabemos. Lo que sí, nosotros recibimos un promedio de 2 pacientes con anemia plástica al mes, y generalmente son gente, y es justo en la mañana la reunión con los residentes, la reunión académica, se ha discutido un caso de anemia plástica, un paciente varón que venía de Ayacucho, de 37 años, y comentábamos que la gran mayoría de nuestros pacientes no son de Lima, se vienen de la zona fundamentalmente de sierra y de selva, y en un buen porcentaje son agricultores, entonces hay que ver la relación con sustancias tóxicas. Ustedes saben que los agricultores pues tienen los órganos fosforados, los pesticidas, los fertilizantes, pues habría que ver todas esas sustancias que correlacionen el uso del querosene, por ejemplo. Hay personas que cocinaban con querosene y ya creo que ya el querosene también se está dejando de usar, pero hasta hace poco hay mucha gente que lo usaba. Entonces también esa sustancia que está en contacto, por eso es que parte también del tratamiento que nosotros aconsejamos es que la persona sea sacada del medio ambiente donde vive, porque se supone que en ese sector, en la zona donde está, tiene contacto con esas sustancias
sustancia tóxica y lo ha tenido por mucho tiempo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el comienzo es insidioso, salvo aquellos que son debido a medicamentos, donde hay una correlación causa-efecto, donde la anemia plástica es aguda. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque en la forma aguda el paciente puede morir por sepsis, porque el organismo todavía no se acostumbra al nivel a la caída tan rápida de sus células. En cambio, el paciente, la anemia plástica común, que es la con mayor frecuencia, es insidioso, entonces todo va yendo tan lento que el organismo se va a ir acostumbrando. Entonces ustedes van a encontrar, tiene 5.000 plaquetas y de repente no está sangrando. Tienen 1.000 leucocitos, por supuesto que no quiere decir que no tenga esa predisposición, ¿no? y quizás es la causa de muerte alguna de las citopenias, pero se va a producir ya cuando el cuadro es severo, recién el paciente va a comenzar a hacer formas clínicas. Y los síntomas iniciales, depende de la citopenia más severa, entonces generalmente vienen con síntomas de anemia, debilidad, fatiga progresiva, con sangrado, puede ser, como son por trombocitopenia, es mucocutáneo, o sea, gingivorragia, epistaxis, petequias. Algo característico es el incremento del sangrado en las menstruaciones, en el caso de las mujeres, y podría haber, también es raro, un sangrado por el sistema nervioso central, una hemorragia intracerebral que sea causa de la muerte. Debido a la neutropenia, va a haber cuadros infecciosos, generalmente vamos a ver, puede ser orofaringeo la causa, puede ser pulmonar, puede ser urinario la causa, y de ahí hasta sepsis. Y algo característico en el examen físico, recuerde, va a haber palidez por la anemia, petequias, equimosis, pero, y eso sí es algo característico, no hay visceromegalia, no hay adenopatías. O sea, si ustedes ven un paciente con pancitopenia y le palparon vaso o le encuentran ganglios, ese paciente probablemente es una leucemia aguda. Hay pancitopenia, hay leucemias agudas con pancitopenia, donde no vemos los blastos a nivel periférico porque hay pancitopenia severa. Ahí entendemos que el diagnóstico se hace por aspirado de médula ósea. Entonces, pero recuerden, el paciente con anemia plástica no tiene por qué tener esplenomegalia, no hay adenopatías, puede haber sí fiebre por el problema infeccioso y dependerá la evolución del grado de severidad de la citopenia, ¿no? Mientras más severa entonces la manifestación es mayor. En el laboratorio, como ya volvemos a insistir, hay la disminución de las 3 series. El volumen corpuscular medio va a ser normocítico, normocrómico, pero también puede ser microcítico, hipocrómico. Por ejemplo, si es una mujer que tiene 30 años, ya viene de menstruar bastante tiempo, ha tenido hijos, entonces puede ser ferropénica y se añade la anemia plástica. Entonces, ahí viene ya trayendo ferropenia y por eso puede ser microcítica, hipocrómica. El aspirado de la médula ósea, y eso es lo que hemos visto, la hipocelularidad de las 3 series, pero vamos a encontrar pequeños nidos de linfocitos y células plasmáticas, que son las últimas células que todavía van a persistir en la médula ósea. No es que cuando hablemos de anemia plástica no encontramos celularidad, va a haber, pero pequeños nidos. Y va a haber un incremento, como hemos visto, de tejido graso. También va a haber elevación del hierro sérico, puede haber la ferritina, que es el depósito de hierro, puede estar aumentado debido a que, como no se produce células de glóbulos rojos, entonces todo el hierro está almacenado. El diagnóstico definitivo, el aspirado me puede hacer sospechar y determinar el diagnóstico, pero el diagnóstico definitivo es por biopsia de hueso. El aspirado, ustedes han visto, es solamente con una agujita, nosotros centramos, que puede ser cresta posterior, y sacamos unas pequeñas cantidades de sangre. La biopsia no, la biopsia usamos una aguja mucho mayor y tenemos que sacar un taco de hueso y eso se lo lleva a anatomía patológica. Otro concepto, y vamos a ver, hay varios tipos de anemia aplásica dependiendo de la severidad, pero hablamos de anemia plástica severa cuando tenemos neutrófilos menores a 500 en valor absoluto,
plaquetas menos de 20.000 y reticulocitos corregidos menor a 1%. Esto significa que ya tenemos menos de 20% de producción de células en la médula ósea. Y por eso en base a eso tenemos también la clasificación de la severidad. Esta es una médula ósea. Ustedes están viendo estos grumitos de aquí. Este es un megacariocito, por ejemplo, la célula más grande, y ven acá unos grumitos, como les comenté, estas son células. Todas estas deberían estar cubriendo todo este campo de frontis. Y sin embargo vemos que hay pocas acá y vemos gran cantidad de tejido graso, tejido de soporte. Entonces, si vemos en la biopsia, esto definitivamente, este diagnóstico es alerta. Y aquí son las categorías en relación al grado de severidad, lo que les comentaba: moderadamente severo, grave y muy severo. Entonces, dependiendo de esto, va a ser el pronóstico del paciente. Si tenemos acá, mientras podemos tener un paciente menos de 10 de hemoglobina, menos de 9, menos de 8, vemos el nivel de reticulocitos, el recuento de neutrófilos, podemos tener hasta pacientes que tienen 200 leucocitos y neutrófilos cero. Entonces, ya el grado de hipoplasia celular es severo. Y bueno, fundamentalmente la biopsia nos va a hablar y veremos en base a esto el tratamiento. El diagnóstico siempre es importante hacerlo diferencial, y esto se puede hacer el mismo día. Si mi paciente llega en la mañana, lo programo para un aspirado y en la tarde estoy leyendo la médula y puedo definir si es que estamos frente a otras circunstancias, otros diagnósticos de pancytopenia. En primer lugar, y es el que como más cercano está el diagnóstico, es el síndrome mielodisplásico, pero recuerden, el mielodisplásico principalmente se va a ver en gente anciana, de 70 años o más. Es raro una mielodisplasia en paciente joven. Ustedes están viendo que nosotros en anemia plástica tenemos dos curvas, dos picos, ¿no? Procesos linfoproliferativos, lo que les comentaba, en una leucemia aguda puede haber pancytopenia si la infiltración es tan intensa que las células ya no salen a nivel periférico, se quedan atrapadas. En la mieloptisis también es importante tener en consideración, porque hay hipocelularidad también. Hablamos de mieloptisis cuando hay una infiltración de la médula ósea por células extrañas. Por ejemplo, un cáncer de próstata, de mama, de pulmón, el mismo linfoma, cuando infiltra la médula, se denomina mieloptisis, o sea, es la metástasis al hueso, a la médula ósea, y son ya estadios terminales de la enfermedad. Hemoglobinuria paroxística nocturna, un lupus, como les comentaba, la enfermedad inmune que puede venir con pancytopenia. La misma anemia megaloblástica me puede dar una pancytopenia severa, pero la médula es una médula hipercelular con detención a la maduración. Le doy la vitamina B12 o el ácido fólico y a los 3 días comenzamos a ver respuesta. Eso no lo vemos en ninguna de las otras patologías. Y siempre es importante en el diagnóstico ver la epidemiología, de dónde viene el paciente, cuánto tiempo vive en la zona, qué tipo de trabajo tiene, como para ver esta relación con sustancias tóxicas. Entonces, por último, ¿qué tratamiento podemos ofrecer al paciente? Entonces, hay 2 tipos de tratamiento, y esto más que todo va a depender mucho lo ideal sería por la edad del paciente, ¿no? Pero en nuestro caso nosotros hemos que considerar la parte de la edad del paciente. Lamentablemente el trasplante de médula ósea, bueno, ya se inició en el Ministerio de Salud, pero realmente el listado es muy poco de pacientes que están siendo trasplantados. Solo tenemos un instituto, el Niño de San Borja. El INEN ha comenzado a hacer, porque estos son trasplantes, no son autólogos. El trasplante autólogo, que es el mismo paciente pone su médula para posteriormente trasplantarse en el caso de un cáncer, pero no, tengo que buscar primero un donante que sea compatible para poder realizar el reemplazo de todo el sistema, que eso es lo ideal, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no?
Entonces, al no tener esta forma de tratamiento o no ser muy accesible hasta por el momento, esperemos que esto mejore con los años, tenemos el segundo tratamiento que nosotros usamos con muchísima frecuencia, que es la supresión del proceso destructivo. O sea, vamos a bloquear esos linfocitos T citotóxicos y vamos a ver qué tratamiento damos. Entonces, en primer lugar, antes de ver el tratamiento, bueno, yo tengo que hacer todas las pruebas para primero preparar al paciente para el tratamiento. Entonces, en primer lugar, tengo que buscar enfermedades infecciosas, porque el paciente debe estar exento de cualquier infección, porque vamos a usar un inmunosupresor. Entonces, primero tenemos que hacer toda nuestra batería. Bueno, la que hicimos de diagnóstico, añadimos pues enfermedades infecciosas para hepatitis B, C, hepatitis A, el TORCH completo, parásitos, placas radiográficas, ecografía abdominal, un examen de orina, aglutinaciones, el estudio de BK es obligado porque tuberculosis es muy común, tiene muchas presentaciones atípicas, entonces también tenemos que descartar. Y eso es en relación a eliminar los agentes que podrían después causarnos problemas y que el paciente pueda morir por infección y sepsis. Si tiene neutropenia intensa, acá hay unas controversias, ¿empiezo tratamiento o no? Entonces, si el paciente está en forma ambulatoria y que no tiene contacto, porque es importante determinar que si yo antes se utilizaban los profilácticos, diríamos, o sea, apenas tenía neutropenia severa, empezamos tratamiento antibiótico, por ejemplo, se usaban mucho las sulfas, después empezamos a usar las quinolonas. Actualmente no, ya nosotros, y eso por la experiencia que se tiene a nivel mundial, se prefiere dar cuando ya hay un inicio de neutropenia febril, definitivamente comenzar terapia antibiótica. Pero mientras no lo haya y no hay una evidencia, ustedes ya saben que tenemos ya recursos a nivel de laboratorio para poder determinar si un paciente está infectado o no, el fósforo, el magnesio, la procalcitonina u otros que nos pueden ayudar a determinar si hay cuadro infeccioso o no, aparte sin buscar el foco. No intramusculares, esto es para todo paciente que tiene trombocitopenia o trastorno de coagulación. Y eso es común, también nosotros utilizamos los anticonceptivos, ciclamos a las mujeres que están en edad por la menstruación, porque la menstruación es algo que siempre descompensa a las pacientes porque es una causa constante de pérdidas sanguíneas. Y tendremos que valorar las transfusiones. Si tenemos posibilidad de que el paciente pueda ser trasplantado, el diagnóstico deberá ser inmediatamente realizado y derivado al paciente al área para buscar si hay histocompatibilidad, algún donante histocompatible, sobre todo si tiene padres o si tiene hermanos, para el trasplante. Y evitar las transfusiones, porque mientras más transfundimos, le estamos quitando chance al paciente de que el trasplante pueda pegar. Incluso ya hay una indicación cuando son politransfundidos de que ya no pueden ser sometidos a trasplante, pero tendremos que valorar. Si no tenemos accesibilidad al trasplante, o si es, por ejemplo, un hijo único y no se encuentra alguna donante, entonces procederemos a hacer el segundo tipo de tratamiento y tendremos que utilizar ya transfusiones, lamentablemente. Entonces acá hay un algoritmo que tenemos cuando el paciente tiene anemia plástica severa y la edad es menos de 60 años. O sea, las personas que tienen 60 años para arriba definitivamente ya no son candidatos para trasplante y van de frente al tratamiento inmunosupresor. Entonces tenemos la edad menor de 60 años, sí, bueno, si tiene un gemelo HLA compatible, bueno, definitivamente a ciegas uno va al trasplante. Pero es bien raro, pues ¿quién tiene acá hermanos gemelos? Nadie, ¿no? Entonces, lamentablemente es un serio problema. Sí, si es gemelo, va al trasplante. Si no tiene gemelo, y aquí viene, va al tratamiento inmunosupresor. Pero si ustedes han estado leyendo las últimas publicaciones, ya se está teniendo incluso ya, no sé, ustedes han
en este momento el Ministerio de Salud está haciendo, pues, ustedes se van a algunos bancos de sangre y como si fuera un donante de sangre, también están poniendo donantes de médula ósea. Entonces ahora ya hay las técnicas para que no necesariamente sea un HLA 100% compatible, sino que ahora se está viendo que con que sea compatible entre menos de 50% de compatibilidad se podría iniciar un trasplante, ¿no? Entonces, un poco que el algoritmo podría cambiar. Pero lamentablemente, y eso ya a nivel mundial se ha determinado, que los latinos somos los malos pacientes para trasplante de médula ósea. Porque nosotros, como somos mucha mezcla, como decimos, tenemos de INGA, el que no tiene INGA tiene de mandinga, es difícil conseguir donante compatible. Ustedes vieran, yo he estado hace 10 días en un taller precisamente porque el Ministerio de Salud quiere iniciar las unidades de trasplante. Nuestro hospital también ya ha sido seleccionado porque tenemos solamente el INEI, que es solamente para cáncer. El niño de San Borja está tratando, sí, pacientes con anemia plástica, pero ahorita su prioridad son los niños con leucemia aguda, porque la evolución de ellos es muy buena al trasplante. Y lamentablemente tenemos una gran población de pacientes de diferentes edades que ameritan trasplante, por ejemplo, anemias aplásicas, mielodisplasias, enfermedades tipo Gaucher, por ejemplo, que son enfermedades de depósito, y otras que requerirían trasplante y no hay dónde hacerlo. Entonces están ya seleccionando hospitales para poder ver unidades de trasplante para este tipo de patologías. Pero mientras tanto nosotros tenemos el tratamiento inmunosupresor. Si tiene edad menor de 40 años, ¿sí?, determinar si hay otro donante compatible, porque definitivamente pacientes jóvenes deben iniciar trasplante. Y no solamente uno, si se trasplantó y a los años recae, podría volver a recibir otro trasplante. Pero lo que nosotros tenemos a la mano es el tratamiento inmunosupresor. Bueno, este es en relación al trasplante, el hermano consanguíneo que sería lo ideal, la mortalidad varía y eso es lamentable, no todo realmente es bonito. El problema del trasplante es el rechazo crónico, y eso es lo más penoso, de ver a una persona con pústulas por todo el cuerpo y que no puede salir ni a la calle y que al final muere por una sepsis, punto de partida en piel, ¿no? Entonces pasará mucho tiempo todavía en poder nuestro país tener experiencia en trasplantes de médula ósea, pero eso ya es con el tiempo que va ya a determinarse cómo es la evolución de estos pacientes. Y al no tener lamentablemente el trasplante, nosotros usamos la terapia inmunosupresora, que es la terapia triple, en el que hemos tenido, diríamos, buenas y malas experiencias, ¿no? Usamos la globulina antitimocítica. Hay dos tipos de globulinas, como ustedes saben, la de caballo, que es la que usamos con más frecuencia, y la de conejo. Aquí estos son anticuerpos producidos, se inyecta células a los animales y estos producen un anticuerpo. Es el antilinfocito T, precisamente para que ese es el mecanismo de acción, bloquear a los linfocitos T citotóxicos y permitir que la médula comience al no haber esa supresión, al incrementar ya su celularidad. Hay dos tipos, la antiglobulina y la antiglobulina linfocitaria, pero al final ambas sus efectos son similares. La que llega al país es la antiglobulina, sea de caballo o sea de conejo. ¿Cuál causa mayor reacción? Porque el gran problema de la terapia inmunosupresora para nosotros es que hacen una reacción anafiláctica severa. Por eso, añadido a la antiglobulina, nosotros utilizamos la ciclosporina como una terapia inmunosupresora y metilprednisolona o dexametasona, esa es la que llamamos nosotros terapia triple, precisamente por la reacción anafiláctica. Dentro de la de caballo y la de conejo se ha descrito que la de conejo causa mayor reacción anafiláctica, por eso se arranca con la de caballo. Si es que no hay respuesta adecuada al régimen
se da por 5 días, pero la ciclosporina se queda usando el paciente por 1 año. Si es que no hay respuesta, se podría dar una segunda con caballo o pasa ya a la terapia con conejo. Depende de los protocolos que el centro o hospital sigue. Entonces la terapia triple es la antiglobulina con la ciclosporina. La respuesta es muy buena, sobre todo en los niños, y como les comentaba, si hay respuesta recae, se puede volver a utilizar. Nosotros sí lo usamos incluso en pacientes ya mayores. El problema que estamos teniendo en este momento es que y hay que ver la calidad del producto. Nosotros usamos la globulina, la de marca, que es la de Pasteur, que es la primera que realmente es la que se produjo, y ahora están viniendo pues por ejemplo, está viniendo de la India, de la China, y todo este año que ya nosotros hemos dado terapia a 24 pacientes en 2 años, y ninguno de ellos nos ha respondido. Entonces no sabemos si es que la globulina parece que o es por la calidad del producto o porque de repente este tipo de tratamiento ya no está surtiendo efecto en los pacientes, ¿no? Entonces, lamentablemente, ¿cuál es la evolución? Los pacientes fallecen. Hemos tenido hace poco una paciente joven que ya después de 4 años de diagnóstico llegó en sepsis y falleció. Entonces, ¿qué ofrecer? Peor es el síndrome mielodisplásico, que ahí no tenemos nada que ofrecer al paciente. Entonces están lamentablemente recibiendo solamente soporte hasta que llega un momento en que ya la evolución pues es todo. Yo tenía justo una paciente, una señora de 33 años, que la pobre ya le habíamos dado la globulina hace 2 años, no respondió. El año pasado hemos tenido problemas porque económicos el seguro integral lo cubre, pero desde el año pasado ustedes saben porque en sí se está quebrado. La paciente venía cada casi 20 días a transfundirse, tenía 2 niñas pequeñas de 5 y 3 años, y el esposo traía los donantes, y ella lamentablemente era más que todo la anemia, y hace 10 días entró a la emergencia y lamentablemente falleció. Nos da mucha pena porque ¿qué podemos ofrecerles? Esta es una alternativa, pero lamentablemente muchos pacientes no responden. Entonces la terapia es usar la globulina antitimocítica, es 3.75 miligramos por kilo por día, lo damos por 5 días con la metilprednisolona, y iniciamos nuevamente la ciclosporina a una dosis de 5 miligramos por kilo por día, administrada durante 4 a 6 meses y a veces a turnal. Y vamos evaluando cada mes o cada 2 meses la respuesta, ¿no? Y a ver la evolución. Lamentablemente muchos de estos pacientes son de la sierra o la selva, entonces damos el primer curso y se supone que tienen que venir al ambulatorio para darles el tratamiento con la ciclosporina, y de repente desaparece y no vuelve. Entonces ese es otro problema. Tienen que recibir la terapia completa, por lo menos los 6 meses de la ciclosporina. Si suspenden es como si no les hubiéramos dado nada y hay que volver a iniciar el ciclo. ¿Qué otras alternativas se usaron por mucho tiempo? Y que también lo iniciamos y para algunos pacientes podrían responder. Los andrógenos. El andrógeno es un estimulante, ustedes saben, es un metabolito. Entonces, dentro de los andrógenos que usamos el famoso danazol, que es un andrógeno semisintético que se usó para la poliquistosis ovárica, y que precisamente porque estas pacientes se observaba que había una gran leucocitosis, subía por el estímulo, es que se comenzó a probar, y hay protocolos con danazol. Y eso sí, yo tengo una paciente que solamente con danazol de 6 de hemoglobina que llegó, esto realmente tarda 1 mes en actuar, a los 2 meses llegó, ya tenía 10 de hemoglobina. Entonces, algunos nosotros arrancamos antes de que llegue la globulina, porque hay que hacer todo un informe para que nos den el tratamiento. Nosotros arrancamos con danazol y observamos al paciente. El problema del danazol es que en hombres es más fácil de dar, como es un andrógeno. En las mujeres ese es el problema, comienza a haber cambios, hay hirsutismo, al acné, comienzan a subir de peso, les comienza, incluso a algunas les sale barbita.
Entonces, ¿a qué mujer le gustaría pues comienza a tener pues signos de cambios de masculinidad por la hormona, ¿no? En cambio, en niñas, sobre todo si esto se produce en niñas, no podemos darlo, ¿no? Porque definitivamente causa esta complicación. Entonces, la respuesta es crónica, o sea, no es que empiece a los días, o sea, y es sostenible. O sea, hay que 3, 6 meses al mes podríamos ver algún tipo de respuesta, pero es una terapia crónica. Y si retiramos el producto, todo cae. Ese es el otro gran problema. El uso de corticoides definitivamente ya no está indicado solamente para anemia clásica. O sea, lo usamos cuando asociamos la terapia de la globulina, pero no tiene sentido utilizarlo. Por muchos años se usó, pero ¿cuál es el problema? Las complicaciones. O sea, primero que no va a haber respuesta. Y segundo, los efectos colaterales. Pues, el Cushing, la diabetes, la hipertensión, incluso lo que ven la necrosis de fémur, de húmero, por la osteoporosis que se produce. Entonces, corticoides definitivamente no lo son. Factores de crecimiento, solos, imposible. Porque el factor de crecimiento se va a usar después de la terapia que estamos, o coadyuvante de repente. Si estamos usando la terapia triple, culminamos la globulina y de repente para estimular podemos usar el factor estimulante de colonias. Pero si la médula está sin ningún tipo de tratamiento, por más estimulación que le den, no se va a producir ningún cambio. Entonces, en vano también sería solo darle factor estimulante, ¿no? Entonces, estoy un poco engañando al paciente. Entonces, en cuanto al pronóstico, el riesgo de recaída en 14 años del 35%, es menor en tratados prontamente, por eso es mejor apenas se hace el diagnóstico, darle la terapia. Si, como les dije, se puede seguir usando una segunda vez el mismo protocolo o cambiar a la de conejo, que es más difícil de conseguir, y en el periodo de tiempo, algunos quedan solo con anemia plástica, pero otros pueden evolucionar en hemoglobinura paroxística nocturna o a la inversa, el HPN pasar a anemia clásica, un 10% pasar a mielodisplasia y un 6% más o menos a leucemia aguda. ¿Y es por qué? Porque ustedes han visto ese cuadrito en el que hay correlación de todas estas patologías. Entonces pueden saltar de una enfermedad